Seguimos camino en este acortando distancias de día jueves y recibimos a un querido amigo que nos habla de cómo justamente abrir el camino al diálogo, encontrar los recursos necesarios para poder entablar la comunicación con un otro cuando hay alguna crisis, cuando hay algún sufrimiento de por medio, cuando hay algún conflicto, ¿no? Hoy hablamos de los conflictos, el conflicto que trae una guerra. Ayer hablábamos también de las guerras interiores y muchas veces esas guerras internas hacen de que tengamos conflictos con los demás. Y en medio de esas guerras interiores, que después se traducen en guerras exteriores, entre comillas, ¿no? En conflictos con un otro, ¿cómo estamos en la capacidad de escucha? ¿Sabemos escuchar verdaderamente? Es un tema que quizás hayamos tratado muchas veces o visto o tocado de oído, como decimos muchas veces, pero profundicemos en nuestra capacidad de escucha. ¿Cuáles son las herramientas que nos otorga la mediación para poder escuchar mejor al otro, para prestarle atención, sobre todo en medio de un conflicto? Leonardo Colazo es abogado, es mediador, es profe universitario y junto a él estamos estos jueves en torno a esta mesa grande y redonda y llena de diálogo, que son los diálogos desde la mediación. Querido Leo, ¿cómo andamos? Gracias por estar hoy. Me dijeron un poquito con la garganta tomada por el cambio de clima. Hola Vero, ¿cómo estás? Bueno, saludos a todos los oyentes y los televidentes también. Van a tener que hacer hoy un ejercicio de escucha activa porque es medio complicado, eh, Claro. pero bueno, aquí estamos. Se te escucha claro, ¿eh? Siempre no esfuerces la voz, si tenemos que hacer una pausa más la hacemos, así que conocernos del paño de la voz, vos como profe también, cuando tenés que dirigirte hacia tus alumnos, cuando forzamos un poquito la voz, la podemos llegar a perder del todo, así que no queremos que sea el caso en el día de hoy. Vamos a tratar de practicar en forma extrema, la escucha muy atenta para poder sacarle jugo a esto que nos traes, querido Leo, ¿no? Decíamos que en un conflicto, y esto lo traías programas anteriores, en un conflicto, claro, uno quiere expresar su verdad y uno piensa que es su verdad y va hacia el otro comunicándole esta misma verdad y va con todo el ímpetu de que mi posición gane muchas veces y estamos, decíamos, ¿no? ¿En dónde estamos? ¿Arriba o abajo? ¿Cómo estamos? Lo hablamos esto la semana pasada y la escucha cómo andamos, ¿no? De la escucha cómo andamos. El otro también me puede llegar a traer parte de la solución al problema que yo planteo y por hacer oídos sordos interiores no podemos vislumbrar juntos un camino. Esto es lo que en realidad vos nos enseñás que trae la mediación. Vamos juntas hacia un camino. Vamos a encontrar juntos una solución. Por lo menos un punto medio, Leo. ¿Es así? Sí, tal cual, Vero, ¿no? Venimos en este ciclo, ¿no? Reflexionando acerca de los conflictos y cómo reaccionamos ante ellos, cómo nos desenvolvemos. Y hoy vamos a presentar una práctica cuya presencia o ausencia es determinante muchas veces en algunos de los conflictos que tenemos, ¿no? Puntualmente hoy vamos a hablar de la escucha. Así como venimos diciendo, los conflictos en parte son acciones de comunicación, es decir, lo que quiere decir que nos comunicamos en nuestras acciones o las reacciones, aun cuando no decimos nada, y en eso podemos referirnos al programa donde trabajamos sobre los silencios. La escucha para nosotros en los conflictos se torna como un elemento esencial, en dos sentidos. Uno, como una acción estratégica para obtener información para intentar resolver el conflicto. En muchas ocasiones sentimos, como vos decías al principio, que nos basta con nuestra versión de las cuestiones que se nos presentan como conflictivas. Y de ese lugar nosotros vamos a plantear nuestra posición antes de recibir nuestros puntos de vista o los otros puntos de vista. O sea, en muchas ocasiones consciente o inconscientemente, la mirada está puesta en lo que nosotros queremos más que en lo que el otro puede llegar a decir del tema. Yo siempre me acuerdo que nosotros en algunos momentos hemos hecho talleres en el Colegio Juan Pablo II, en el cole que es de la Obra de María.
Y en uno de esos talleres hicimos una práctica de negociación, es decir, que había grupos de estudiantes, eran estudiantes de quinto, sexto grado de primaria, que se juntaban en grupitos, elegían a un representante y ese representante iba a una mesa común donde negociaban distintos aspectos, cada uno representando un rol, ¿no? Unos vecinos, otro la municipalidad, otros los comerciantes, un conflicto así que ficticio que habíamos inventado. Y en esa práctica, cuando después de que se produjera la negociación, y pusiéramos en común las actividades, uno de los estudiantes dijo, yo venía con una idea, pero cuando escuchan los otros, cambia de opinión, ¿no? Esa intervención nos pareció fantástica porque resumió esta disposición a recibir información, incluso si esa información cuestiona nuestras creencias, ¿no? Nuestras creencias previas. De hecho, hay toda una serie de conflictos que están basados puramente en dificultades de información, ya sea porque faltó la información o porque esta información no fue interpretada de la forma que se esperaba, o también porque no tenemos los contextos suficientes para poder intercambiar esa información, ¿no? En una ocasión también estamos en un espacio de mediación donde unas personas le reclamaban a otras que les había usurpado un terreno, ¿no? Las primeras personas tenían muchos terrenos y dice, uno de esos me lo usurpó este señor, o me lo quiere usurpar este señor. Bueno, una enorme discusión con muchas cuestiones personales, alusiones, desde la sala de espera estaban levantando la voz, y en un momento el segundo señor dice, pero yo no quiero esos terrenos, yo quiero otros. Y cuando pudimos calmar a las partes y le pedimos a ese señor que repitiera lo que dijo, las otras personas dijeron, pero era lo que queríamos oír. Y el conflicto se acabó. Solo que nunca habían tenido la oportunidad, el tiempo y el espacio para poder decirse la información que era necesaria para ellos. Muchas veces, justamente por esto, porque vamos al conflicto con la información que nosotros tenemos y la persona que recibe esa acusación, generalmente lo primero que hace es defenderse y no encontramos el momento de poder decirnos o poder intercambiarnos la información que cada uno necesita para poder trabajar. Entonces, resumiendo, una primera importancia de la escucha para nosotros es encontrar esa información, como vos decías al principio, Vero, para ser colaborativos, para poder encontrar un problema común necesitamos la mayor información posible que nos ayude a trabajar. Yo me quedé pensando en Miguel la semana pasada, que al final del ciclo, él decía que tenía un problema con una persona que tenía una cocina y que le hacía, digamos que eso le había complicado mucho las cosas, y nosotros esbozamos una respuesta, ¿no? Yo me quedé pensando después otras cosas que podríamos haber pensado, ¿no? Decir, bueno, ¿con qué otras personas se pueden sentir cómodos? Si es un problema solo de Miguel o de otros vecinos, si hay alguien que conoce a ambos que puede interceder, o sea, hay muchas otras cosas que son información y que pueden ayudar a cambiar los contornos de ese conflicto, ¿no? Cuando solamente tenemos información de lo que quiero y la oposición a lo que quiero, lo único que podemos hacer en ese caso es llegar a un cierto punto medio. Pero cuando tenemos más información, cuando tenemos más datos que nos permitan abrir el panorama, podemos encontrar otras cosas que nos puedan ayudar a encontrar otros equilibrios, otras cosas Qué bueno lo que decís, Leo. Cuando hay un conflicto también que no sabemos por dónde salir, porque creo que de esto estamos hablando, y estamos hablando de nuevo, si recién nos enganchás, claro, estamos hablando con un mediador, es abogado y mediador, pero estamos hablando de los conflictos de la vida cotidiana, como traía
un oyente la semana pasada, ¿no? Algo que le sucede a él en su vida y que no encuentra quizás una salida y poder resolverlo. Qué interesante esto de cambiar los contornos. Porque cuando uno tiene un conflicto con una persona y no encuentra la salida, o cae en la desesperación muchas veces, o cae en el hartazgo y en la frustración, o cae en la cerrazón, que es decir, si no se resuelve como yo quiero, este problema no se resuelve. Y cuando uno cae en la cerrazón es lo mismo que caer en una jaula con doble llave, porque uno se encierra y no puede escuchar lo que el otro puede llegar a aportarme o unos terceros, como decías, bueno, ¿y los vecinos? ¿Y si hablo con un vecino a ver si tiene este mismo punto de vista? O si yo puedo aflojar en este punto de vista que tengo, puedo aflojar en una partecita y ver que no es tan así. ¿Y si hablo con alguien más? Qué bueno lo de los contornos. Creo que trajiste una imagen que nos puede ayudar muchísimo, Leo. Sí, otras personas u otros autores dirán otro concepto que es muy similar, que es ampliar la torta. Dice, nosotros tenemos una torta de un tamaño fijo, Claro, y ampliar la torta, claro, digamos, claro. extenderla más para la señora y los señores que cocinan y que por ahí tienen la idea de que cuanto más haya, más oportunidades tenemos de encontrar algunas cosas comunes, algunas cosas eh, que el otro quiere y a mí no me interese dejar. Mira, pasó, no sé si te lo conté en algún momento, pero le pasó A ver. a un compañero de ustedes, un compañero nuestro, Cristian, a nuestro amigo Cristian, que conduce el Sí. programa de la mañana. Una vez estábamos nosotros yendo a Buenos Aires a cubrir la peregrinación a Luján y venimos hablando de mediación y negociación. Entonces, cuando llega Cristian allá a Luján, se encuentra con que había otro móvil de exteriores que había tomado la señal de teléfono para el T-Line, para hacer La línea telefónica para hacer la comunicación. Exactamente. Entonces habla con la señora de la casa y le dice, bueno, la verdad que yo organicé con ustedes, pero los señores de allá, de la otra radio, dice, organizaron con mi marido y bueno, ellos llegaron primero. ¿Cuál es un criterio válido? Va Cristian y habla con, Sí. esto porque lo hemos charlado mucho con Cristian, ¿no? Podemos contarlo. Va Cristian y habla con la gente de la radio dice, bueno, disculpa, pero llegamos nosotros primero. Y se podría haber quedado ahí la situación. Sin embargo, Cristian hizo, ya vamos a seguir hablando, pero hizo una pregunta más. Pensó que podía haber más información que podía ayudar a ese conflicto y que por ahí no estaba apareciendo. Entonces dice, discúlpame, ¿ustedes cuándo salen al aire? No, nosotros salimos a las 11. Y después, yo después a las 12 ya hay programación grabada. Dice, bárbaro, pues nosotros salimos a las 12. Nosotros tenemos podemos organizarnos para salir a las 12. Cuando terminen usted el programa, ¿nos prestan la línea? Sí, no hay ningún problema. Y de ese Genial. modo, Claro. claro, de ese modo encontraron, después me lo cuenta Cristian, dice, justo que estuvimos hablando de negociación y me recibió. Entonces, estuvo bueno porque pudimos ver en la realidad concreta de una situación cómo muchas veces, si nos quedamos con los reclamos iniciales y no podemos escuchar información que puede ser valiosa para nosotros, y que nos puede ayudar a resolver el problema sin que ninguno pierda, ¿no? Sin que pierda Cristian y sin que pierdan la otra gente. Esto se resolvió muy sencillamente, pero hay en otros conflictos también se puede pensar más allá de los primeros reclamos. O sea, ¿qué información nos es útil, nos es importante? ¿Qué otras personas pueden participar? Digamos, ¿qué otros terceros pueden ayudar a poner otra mirada? Hay información que nos puede ayudar a dar más salidas que las
que nosotros pensamos al principio que pueden ayudar al conflicto. Para eso también es necesario la escucha. Nosotros tenemos una posibilidad de abrirnos más allá de lo que nosotros pensamos, y esa información, como va a decir Vero, solamente o, digamos, en gran medida va a venir de la otra persona con la que tenemos el problema. Es cierto. Vamos a hacer una pausa porque aquí seguramente se abrieron ventanas en muchos corazones y experiencias de la gente de propios conflictos a decir, esto me parece que sí, lo tengo que aprender o esto lo puedo llegar a aplicar en esto que estoy pasando. ¿Tenés alguna consulta? ¿Tenés alguna duda? ¿Tenés alguna experiencia que contarnos al respecto? Aquí te esperamos, junto con Leo Colazo, abogado y mediador, profe universitario en estos diálogos desde la mediación. Comunicate 351-871-593. La comunicación con mi familia, la comunicación, estar comunicado en este mundo tan material y bueno, Esteban de Tandil, tan cruel, ¿no? Todo me cuesta. Yo como estoy en otro camino, bueno, a ver, más espiritual, bueno. Estoy escuchando atentamente. Esteban, querido Leo Colazo con nosotros. Leonardo es abogado y es mediador. Hablando hoy de la escucha, ¿no? De la importancia de la escucha en medio de los conflictos. Y nos decía Esteban, Leo, que lo que le cuesta es la comunicación con su familia. Se ve que en poquitos datos nos ha contado, ¿no? Por su camino espiritual y por este sendero que está transitando, no hay un ida y vuelta con los integrantes de su familia. Y creo que mucho también tiene que ver con la práctica de la escucha cuando no hay entendimiento entre una parte y otra. Habría que volver a hablar de contornos acá. Volvemos a ver si podemos abrir los contornos de ese conflicto, puntualmente tomando como ejemplo a Esteban, porque hay herramientas, te pregunto, Leo, para dar concretamente a la gente que nos escucha para que tengamos una buena escucha activa, es decir, en un conflicto, ver si la escucha puede llegar a ser la solución a la apertura de esa puerta que no se abre hoy. Yo creo que sí podemos, hay muchísimo, digamos, planteado y escrito en esto, en esta idea de cómo escuchar, y está buenísimo porque realmente podemos tender a pensar desde una mirada que la escucha es una cuestión pasiva, digamos, que es una cuestión que el que está haciendo la actividad es el que habla y que nosotros estamos siendo pasivos receptores de eso. Y creo que quienes hemos hecho la experiencia de no ser escuchados en alguna oportunidad, y creo que a la mayoría de nosotros nos ha pasado quizás alguna vez, habrá sentido lo que provoca justamente el no ser escuchados, ¿no? Entonces, desde esa experiencia podemos traer que la escucha es una actividad que produce información y que esa información afecta nuestra propia conducta. Es decir, no sentirme escuchado provoca en mí cosas y predispone de forma diferente la comunicación. Podemos hacer como un breve, podemos plantear tres pautas así como para escuchar, que nos pueden ayudar a orientarnos un poquito en eso. No están en orden, pero podemos, digamos, un poco decir, van orientadas a tres cosas diferentes. El primero es el contexto, ¿no? En lo posible, para escuchar, depende de la situación, buscar el tiempo y lugar adecuado, ¿no? No podemos menospreciar el poder de ese famoso café o esos mates, ¿no? Para conversar, che, venite a tomar unos mates o tomar un café. En nuestro día a día, encontrarlos puede ser
muy difícil y a veces se hace necesario descansar en la escucha de algún amigo familiar, aunque sea por WhatsApp o algún otro red social, ¿no? Y eso nos ayuda, por supuesto, a sentirnos acompañados. Ahora también es bueno pensar que sí hay algunas conversaciones en las cuales deberíamos escuchar y mostrar escucha de cuerpo presente, en lo posible. En general, las comunicaciones mediadas por dispositivos electrónicos no tienen suficientes signos con los cuales nosotros acompañamos la escucha, ¿no? O sea, dicho de otro modo, nosotros no solamente escuchamos con los oídos, también escuchamos con los ojos, con las manos, nos da información el volumen de voz, el tono, el contexto. Eso nos dice muchísimo acerca, para darle sentido a las palabras que se usan. Entonces, cuando esta información no viene clara, por ejemplo, en un mensaje escrito por una red de mensajería, podemos querer completar esa información con datos que no tenemos, o que imaginamos, o tenemos de otras experiencias. Y a veces preferimos tener el dato primero al dato certero, ¿no? Por eso el planteo inicial, ¿no? Si vamos a tener que escucharnos en una situación que nos es importante, nos es comprometida, en lo posible, tratar de eso, que eso sea en el lugar y el tiempo, y cuando hablamos de tiempo, sería tener la disposición para poder darle digamos, la importancia que merece a la escucha, ¿no? Es decir, no. Si tenemos una hora, que sea una hora, si tenemos un ratito, que sea un ratito, poder aclararlo también nos ayuda, le ayuda al otro también a ordenarse en lo que va a decir. Otra cosa que viene paralelo a eso, lugar, tiempo adecuados. Segundo, y eso también un poco en función, que también puede ser el planteo de muchas personas, tratar de no juzgar. ¿Qué quiere decir? Es decir, es salir de nuestra zona de sentido común. Entender que la otra persona está viendo el problema desde otro lugar, que probablemente sea su zona de sentido común, ¿no? Nosotros, con nuestras experiencias, con lo que vamos creciendo, con las personas con las que nos vamos, digamos, relacionando, vamos generando una suerte de comunidad de acuerdos, y eso le llamamos sentido común. Pero, por ejemplo, puede ser que a Esteban, que nos llamaba recién, le sea natural ciertas cosas desde su práctica que a su familia no le sean, digamos, usuales, y viceversa. Y sin embargo, las dos personas pueden comprenderse desde el lugar, desde su lugar. No significa estar de acuerdo con lo otro, significa comprender que hay otras formas de vivir y de transitar ciertas realidades, ¿no? Esto también se relaciona mucho con la idea de buscar información, ¿no? Y de sumar la habilidad de preguntar a la habilidad de escuchar, ¿no? Yo puedo preguntar en tanto he escuchado, y mis preguntas, cuando yo escucho las respuestas, me ayudan a tener una mejor comprensión del otro y poder encontrarnos en ese conflicto. Entonces, no juzgar, tratar de no juzgar, tratar de buscar el tiempo y el espacio adecuados, y 3, tratar de, en lo posible, si no nos queda claro algo, parafrasearlo. ¿Qué significa parafrasear? Es una técnica que se usa en muchos roles, incluido el del mediador, que consiste en poder repetir lo manifestado por el otro de un modo resumido, preguntándole después si lo que yo repetí es lo que dijo la persona. Si la persona ha escuchado mi parafraseo y dice, lo aprueba, es decir, ¿te escuché bien? Sí. Si dice que sí, yo me aseguro 3 cosas. Una, que he escuchado bien, es decir, no malinterpreté lo que la persona dijo y no omití algún detalle importante, por un lado. Por otro lado, me aseguro que la persona se ha sentido escuchada, es decir,
muchas discusiones se suelen alargar más de lo necesario porque la gente repite muchas veces las mismas cosas, los mismos argumentos. Y esto puede deberse a la creencia de que no han sido suficientemente comprendidos en lo que decían. Entonces, el parafraseo, es decir, a ver, si entendí bien, lo que vos dijiste es esto, nos puede ayudar a salir de ese círculo vicioso. Si la persona está segura de que yo comprendí lo que la persona ha querido comunicar, eso, digamos, nos acorta el camino para avanzar en otros puntos de la conversación. Y finalmente, hay una tercera ventaja de un parafraseo, es que la persona oyó lo que ella dijo de boca de otro. Y muchas veces eso puede ser muy importante a la hora de reevaluar la situación. Muchas veces nosotros nos decimos el problema desde nuestro punto de vista y lo decimos. Pero escucharlo de otra persona suele ser muy interesante para poder también, digamos, disociarlo, por decirlo de algún modo, de nosotros mismos. En conclusión, pequeñas pautas de escucha, encontremos el momento y el lugar adecuado, seamos respetuosos, por supuesto, disposición, mostremos que estamos escuchando. Una forma de mostrar escucha es parafrasearlo, es decir, tener la habilidad de poder repetir o reflejar lo que la persona ha dicho, y entender que mis percepciones de la realidad pueden no coincidir muchas veces con lo que el otro está viendo, y también no pararnos desde un lugar de juzgamiento, sino un lugar de comprender la mirada del otro para poder de alguna manera también ser más abiertos en la escucha. Me parece, Vero, que entre estas tres pautas podemos, digamos, si lo ponemos en práctica, quizás podamos sentir que hemos escuchado desde otro lugar. Excelente, Leo, excelente. Gracias por estas herramientas. Y al ser herramientas, las herramientas no están para estar en la caja de herramientas cuando uno tiene una valijita. Es para sacarlas y usarlas cuando se necesitan. Y creo que es maravilloso la práctica de lo que nos acabas de recomendar. Así que por eso, muchas gracias, además del plus del esfuerzo que hiciste en el habla, en esta afección un poquito de garganta, que recuperes la voz del todo, querido amigo, y que el próximo jueves podamos seguir en la práctica del bien, digamos, ¿no? En esta cuaresma, en la práctica de, en medio de los conflictos, poner todo lo bueno que uno puede llegar a tener y aprender para que podamos encontrarnos de otra manera. Gracias por eso, amigo. Muchas gracias. Un abrazo grande, saludos a todos.